El capitán Jaque Murphy llevaba 3 días realizando una misión de reconocimiento a la estación próxima cuando el sistema de comunicación de su nave empezó a gritarle como un niño pequeño que descubre la palabra no. Transportaba barritas de proteínas congeladas, de esas que saben a cartón unido a la tristeza, y esperaba que, por una vez en su miserable vida, absolutamente nada saliera mal. Ordenador, ¿cuál es el problema ahora?, preguntó Jaque, sin molestarse en ocultar su irritación. Se ha detectado una señal de socorro. Subsector de origen 77 alfa, distancia 4 horas luz. Jaque gimió. 4 horas luz significaban dar la vuelta, lo que significaba llegar tarde, lo que significaba que su jefe le descontaría el sueldo de nuevo. ¿Es una señal de socorro real o una de esas boyas automáticas que anuncian oportunidades de tiempo compartido? Analizando. La señal parece auténtica. El identificador de la especie se lee como pip pip. Jaque se enderezó. Nunca había oído hablar de ellos, lo cual, en el vasto catálogo de miles de especies conocidas, era significativo. Bueno, eso sí que es nuevo. Bien. Traza un rumbo de intercepción. Veamos qué nueva pesadilla nos espera. 6 horas después, el escáner de Jaque finalmente captó la fuente de la llamada de auxilio, y tuvo que revisar 3 veces sus instrumentos porque le estaban indicando algo completamente descabellado. Según sus sensores, había un barco ahí fuera. Una nave muy pequeña, del tipo que cabe en una caja de zapatos. Diagnóstico de ejecución de computadora pequeña. Creo que nuestros sensores están rotos. Sensores funcionando dentro de parámetros normales. Dimensiones del buque confirmadas. 8,3 centímetros de longitud. Jaque se quedó mirando fijamente la pantalla. ¿Me estás diciendo que alguien construyó una nave espacial del tamaño de un hámster y que realmente la hizo volar al espacio profundo? Eso es o lo más valiente o lo más estúpido que he oído en mi vida. Estableció un enlace de comunicación, esperando en parte una broma. En cambio, su pantalla cobró vida con un destello, y allí estaba lo que solo podía describirse como una diminuta persona ratón increíblemente bien vestida que llevaba lo que parecían ser túnicas diplomáticas formales. La criatura medía quizás unos 7,5 centímetros de altura. Tenía ojos grandes y serios y bigotes que se movían nerviosamente. Nave humana, habla el embajador Quillín de la soberanía Pip. Gracias por responder a nuestra llamada de auxilio. Necesitamos ayuda urgentemente. Jaque parpadeó, y luego volvió a parpadear. ¿Hablas en serio? ¿Hablas en serio? Muy serio, capitán. Nuestro planeta natal está bajo la amenaza de una evacuación forzosa por parte de una alianza de 3 sistemas. Afirman que nuestra presencia es, y cito, una molestia estética para la región. Una molestia estética, repitió Jaque lentamente. Quieren exterminar a toda una especie porque eres demasiado pequeño y eso les molesta. Precisamente. Los Vaugen, Krech y Molvar han formado una coalición que exige que abandonemos nuestro mundo natal en 30 días estándar. Hemos ocupado este planeta durante más de 4000 años, pero al parecer nuestra estatura ofende su sensibilidad. Jaque se frotó las sienes. Este era el tipo de política galáctica ridícula que precisamente quería evitar al convertirse en transportista de carga. A ver si entiendo. 3 sistemas estelares enteros se han aliado para intimidarnos porque somos pequeños. ¿Y qué? ¿Quieren nuestro planeta? ¿Acaso es de platino o algo así? Nada tan valioso. Simplemente creen que el espacio podría ser mejor utilizado por especies más grandes y dignas. Los bigotes del embajador Quillín se le cayeron. Hemos apelado al Consejo Galáctico, pero han clasificado nuestra disputa como un asunto regional y se han negado a intervenir. Claro que sí, murmuró Jaque. El pasatiempo favorito del Consejo Galáctico era evitar cualquier cosa que se pareciera a un trabajo de verdad. Entonces, ¿qué quieren que haga exactamente al respecto? Soy transportista de carga, no diplomático. Pedimos ayuda a cualquier especie que nos escuche. Usted es el primero en responder.
Quillín lo miró con esos ojos descomunales. Por favor, Capitán Murphy. No tenemos a quien más recurrir. Jake sintió un nudo en el pecho. Siempre se había dejado llevar por las causas perdidas, algo que su exmujer había mencionado unas 6000 veces durante el proceso de divorcio. Su terapeuta lo llamaba complejo de héroe. Jake lo llamaba falta de criterio. Suspiró profundamente, sabiendo que estaba a punto de hacer algo tremendamente estúpido. De acuerdo, ayudaré, pero primero tengo que hacer una llamada. ¿A quién? Al comando de la Tierra. Porque si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Jake activó su sistema de comunicaciones, temiendo ya la conversación. Le advierto, embajador. Cuando los humanos se involucran en los problemas ajenos, las cosas tienden a complicarse. ¿Complicarse en qué sentido? Jake sonrió con amargura. Ya lo verá. Jake pasó 20 minutos en espera escuchando a la Tierra. La música de fondo del comando es verdaderamente atroz. Una remezcla desafortunada de la Quinta Sinfonía de Beethoven con batería electrónica, antes de que apareciera en pantalla un oficial de comunicaciones de los primeros 4, con aspecto cansado y algo torpe. Habla el teniente Davis del Comando Terrestre. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Sí. Hola. Necesito informar sobre una posible crisis humanitaria que involucra a una especie llamada PIP. Están siendo expulsados por la fuerza de su planeta natal por una alianza de 3 sistemas, y puede que les haya prometido ayudarlos sin querer. El teniente Davis parpadeó lentamente. Prometiste ayudarlos. En mi defensa, son muy pequeños y muy educados, y al parecer soy incapaz de aprender de mis errores. Señor, este es un asunto diplomático. Debería contactar al Consejo Galáctico. Ya lo hicieron. El Consejo les dijo que se fueran al. Mire, ¿podría comunicarme con alguien con autoridad real? Tengo una bodega llena de barras de proteínas que están a punto de caducar, y me gustaría resolver esto antes de arruinarme. Davis suspiró, el suspiro de alguien que sabe que está a punto de convertir su problema en el problema de otra persona. Apoyar. 3 minutos después, la almirante Patricia Aux apareció. En pantalla, y Jake supo inmediatamente que había cometido un terrible error. Aux tenía el aspecto de una mujer que se había unido al ejército en busca de emoción y aventura, solo para pasar la última década gestionando cadenas de suministro y asistiendo a seminarios de capacitación en sensibilidad. Sus ojos tenían el brillo peligroso de un depredador que acaba de avistar una presa tras un ayuno muy largo y muy aburrido. Capitán Murphy. El teniente Davis me dice que usted nos ha encontrado una guerra. No diría que te encontré una guerra exactamente. Más bien me topé con una disputa de propiedad realmente agresiva. Cuéntamelo todo. Jake explicó la situación, incluyendo la parte en la que 3 sistemas estelares enteros habían decidido que unos pequeños seres parecidos a ratones estaban arruinando su vecindario. Él esperaba escepticismo. Él esperaba burocracia. Él esperaba que le dijeran que ese no era un problema de la Tierra. En cambio, la almirante Aux se inclinó hacia adelante y su sonrisa podría haber cortado acero. 3 sistemas contra una sola especie. ¿De qué dijiste que eran? 3 pulgadas de alto, más o menos. Y quieren expulsar a estos engendros de su propio planeta porque son estéticamente desagradables. Ese es el resumen. Sí. Aux guardó silencio un momento y Jake casi podía ver cómo le daban vueltas las ideas en los ojos. Capitán Murphy, ¿cómo diría usted que se encuentra la reputación de la Tierra en la comunidad galáctica actualmente? Confuso. La gente no se decide si somos peligrosos o simplemente raros. Exactamente. Últimamente hemos sido demasiado pacíficos. Los grandes acuerdos de paz fueron maravillosos para la estabilidad galáctica. Absolutamente terrible para mantener nuestra imagen como una especie con la que no te metes. ¿Sabes qué he estado haciendo durante los últimos 6 meses? Trámites del capitán, papeleo, formularios, órdenes de requisición, reuniones sobre la celebración de reuniones.
No he tenido una operación militar decente desde que los piratas de Betelgeuse decidieron retirarse y abrir un restaurante. Ella se puso de pie y Jake reconoció esa postura. Esa era la postura de alguien que acababa de tomar una decisión que iba a disgustar a mucha gente. Los Pip son una especie soberana amenazada con reubicación forzosa por una alianza hostil. Eso me da la impresión de que necesitan libertad. Almirante, cuando usted dice libertad, usa esa palabra en su sentido habitual, ¿verdad? No en el contexto histórico humano donde la libertad implica múltiples grupos portadores. Capitán Murphy, le voy a hacer una pregunta, y quiero que piense muy detenidamente antes de responder. ¿Quieres ayudar a estas personas que reciben el subsidio PIP o no? Jake pensó en los bigotes caídos del embajador Quillín. Pensó en toda una civilización de personas de 7,6 centímetros de altura expulsadas de su propio planeta por ser demasiado pequeñas. Pensó en lo que le había dicho su terapeuta sobre la necesidad de involucrarse más con la comunidad, aunque probablemente no se refería a eso. Sí, quiero ayudarlos. Excelente. Entonces, considérese temporalmente reclutado en la tercera flota de la Tierra como asesor civil. Vamos a liberar el mundo natal de Pip. ¿Liberar? Correcto, almirante. Para que quede claro, ¿estamos hablando de una acción militar real? Hawk sonrió, y era la sonrisa de alguien que había estado esperando años este preciso momento. Capitán Murphy, me refiero a negociaciones diplomáticas agresivas respaldadas por una fuerza abrumadora. Vamos a estacionar tantas naves de guerra en su espacio que verán la bandera de la Tierra cuando cierren los ojos. Vamos a presentar tantas quejas formales que sus burócratas llorarán. Y si tienen muy mala suerte, podríamos vernos obligados a dispararles. Esto me parece una reacción exagerada. Esto se siente como justicia. Además, ha sido un trimestre flojo. La flota necesita el ejercicio. Comenzó a teclear rápidamente. Estoy movilizando la tercera flota ahora. Las coordenadas de rendezvous se transmitirán a su barco. ¿Cuántos pips estamos protegiendo? Yo no pregunté. Embajador Quillín, ¿cuántos son ustedes? La vocecita de Quillín se escuchó a través del comunicador. Aproximadamente 2.400 millones en nuestro planeta natal. 2.400 millones de personas. Los halcones repitieron. Y 3 sistemas estelares creen que pueden intimidarlos simplemente por su tamaño. Ni hablar. Murphy, dirígete a esas coordenadas. Comando terrestre fuera. La pantalla se oscureció y Jake se quedó sentado en un silencio atónito. Pidió ayuda y, de alguna manera, desencadenó un incidente interestelar. El embajador Quillín apareció en su pantalla secundaria, con una expresión igualmente atónita. Capitán Murphy, ¿esa mujer hablaba en serio? Lamentablemente, sí. Enhorabuena, embajador. Acabas de convertirte en la nueva causa favorita de la humanidad. Jake comenzó a trazar un rumbo. Me gustaría disculparme, pero sinceramente, esos 3 sistemas eligieron la especie diminuta equivocada con la que meterse. La alianza entre los 3 sistemas parecía una buena idea en aquel momento. Al menos según el comandante supremo Rotak del Imperio Vaugen. Los Vaugen eran guerreros reptilianos de 2,13 metros de altura que habían construido toda su cultura en torno al concepto de fuerza, honor y una apariencia intimidante en las funciones diplomáticas. Rotak tenía escamas como placas de blindaje y una voz capaz de hacer que los oficiales subalternos se orinaran de miedo a 50 pasos. Explícame de nuevo por qué no hemos invadido simplemente el planeta natal de Pip y acabado con el asunto. Rotak gruñó a su pantalla de comunicación. Por otro lado, el alto burócrata Tesic, del colectivo de las muletas, parloteaba nervioso. Los Krech eran insectoides que habían evolucionado a partir de algo parecido a una mantis y un archivador. Los ojos compuestos reflejaban la luz de sus 17 monitores, cada uno de los cuales mostraba una forma diferente. Comandante Rotak, ya hemos hablado de esto. Existen protocolos y procedimientos.
Debemos presentar los permisos de invasión correspondientes ante el Consejo Galáctico, presentar evaluaciones de impacto ambiental y completar los formularios 77 alfa a 77 Z antes de que cualquier acción militar pueda considerarse legalmente vinculante. Son 43 formularios. 47 en realidad. Olvidaste los anexos. Rotak emitió un sonido como el de una motosierra haciendo gárgaras con grava. Por eso los Vaugen prefieren tratar los asuntos directamente. Sí, y por eso el Consejo te ha sancionado 18 veces, respondió con formalidad. El camino de la cresta se asegura de que todo esté documentado, justificado y legalmente defendible. Una tercera voz se unió a la conversación. Esta sonaba como campanillas de viento en plena crisis existencial. ¿Pero es real algo de esto? ¿Estamos realmente aquí o somos solo el sueño de una conciencia superior? ¿Acaso el concepto de invasión no es solo una construcción de nuestra limitada percepción? Ahora no, dijeron simultáneamente el filósofo más Bendu, Rotak y Tesic. Los Molvar eran seres gelatinosos que existían en grandes masas comunales y pasaban la mayor parte del tiempo debatiendo si algo existía realmente. La forma translúcida de Bendu se onduló con lo que podría haber sido diversión. Simplemente sugiero que quizás los PIP no sean físicamente pequeños, sino que somos metafísicamente grandes. El problema no es su tamaño, sino nuestra percepción del tamaño en sí. El problema es que están ocupando terrenos privilegiados en un sector estratégicamente importante, espetó Rotak. Ese sistema se encuentra en la intersección de 3 rutas comerciales. Sin ellas, podremos desarrollar el planeta adecuadamente, construir infraestructura, establecer bases militares. Tras presentar los permisos de desarrollo comercial correspondientes, interrumpió Besic. Tras cualquier papeleo burocrático que exijan. Sí. El caso es que los PIP han tenido 4000 años para prosperar. ¿Y qué han conseguido? Ciudades diminutas, agricultura en miniatura. Todo en ellos es pequeño. Rotak pronunció la palabra como si le doliera físicamente. La galaxia no tolera la debilidad. ¿Pero qué es la debilidad? Reflexionó Bendu. ¿Acaso no es más fuerte persistir en la pequeñez que compensar con el tamaño? Quizás seamos nosotros los débiles por necesitar tanto espacio. Invadiré vuestro sistema si no os detenéis, amenazó Rotak. ¿Lo harías? ¿O solo contemplarías la invasión? Y si la contemplas, ¿existe la invasión en forma potencial, es decir, en forma de enfoque? Cruzó las mandíbulas con fuerza. Tenemos informes de que una nave humana respondió a la llamada de auxilio de los PIP. Un carguero. De bandera civil. ¿Deberíamos? ¿Preocupado? Rotak se rió. Un sonido como de rocas rodando montaña abajo. Un transportista humano. Los humanos son comerciantes y exploradores. Evitan los conflictos militares siempre que pueden. Esto no cambia nada. Quizás el humano no sea real, sugirió Bendu. Quizás sea una metáfora de suficiente. El rugido de Rotak hizo parpadear ambas pantallas. Procedemos según lo planeado. A los PIP les quedan 26 días para evacuar. Si no se van pacíficamente, las 3 flotas convergerán y los expulsarán por la fuerza. Un transportista perdido no cambiará eso. Abrió otro formulario en su pantalla. Presentaré la notificación de intención de evacuación forzosa. Debería tardar de 3 a 5 días hábiles en procesarse. Bien. Comenzaré a posicionar la flota de batalla Vaugen. Bendu, por favor, posiciona tus naves en algún lugar útil, e intenta no debatir si las naves existen realmente mientras lo haces. Todo movimiento es una ilusión, respondió Bendu serenamente. Pero sí, posicionaré nuestras naves en las coordenadas acordadas. ¿O no? ¿Es la intención lo mismo que la acción si yo pretenden mover las naves? Rotak cortó la conexión antes de que pudiera decir algo que le obligara a presentar una disculpa al Krich. Abrió las pantallas tácticas del sistema PIP. Era un pequeño mundo agradable, perfecto para operaciones militares. Los PIP en sí eran irrelevantes,
una mera nota estadística. Otra pequeña especie que la historia olvidaría. Su oficial táctico se acercó, con las escamas pálidas por la preocupación. Comandante, estamos recibiendo información actualizada de nuestros exploradores. Parece que el comando terrestre está movilizando su tercera flota. ¿Con qué propósito? Desconocido, señor, pero su trayectoria los dirige hacia el sistema PIP. Rotak agitó una mano con garras con desdén. Probablemente un ejercicio de entrenamiento. Los humanos siempre están haciendo simulacros. Consiguieron una buena victoria contra los piratas Betelgeuse y ahora se creen genios militares. Señor, la tercera flota incluye 4 grupos de portaaviones, 18 destructores y su buque insignia, el Indomable. Así que tenemos el poder combinado de 3 sistemas estelares. Incluso si los humanos fueran tan tontos como para intervenir, cosa que no harán, los superamos en número con creces. El oficial táctico pareció querer decir algo más, pero se contuvo. Sí, comandante. Rotak volvió a sus pantallas, imaginando ya el planeta natal de Pip transformado en una auténtica instalación militar. Los humanos entrarían en razón. Siempre entraban en razón al enfrentarse a la flota de batalla Vaugen. No tenía ni idea de que estaba a punto de aprender una lección muy importante sobre la humanidad. Eran pésimos para razonar, sobre todo cuando decidían que algo era adorable y necesitaba protección. El almirante Aux llegó al sistema PIP con la teatralidad propia de los villanos de las películas de acción. La tercera flota salió del hiperespacio en formación perfecta. 4 grupos de portaaviones dispuestos en un patrón que, visto desde la superficie del planeta, formaba la palabra hola. Era mezquino, innecesario y justo el tipo de guerra psicológica en la que Aux era especialista. Jake observaba desde su carguero, que ahora parecía ridículamente pequeño al lado de la nave insignia de la Tierra, la Indomable. La nave era un prodigio de diplomacia armada, con 2 kilómetros de potencia de fuego suficiente para arrasar una pequeña luna y pintada en un tono de una voz gris decía: «Estamos aquí para conversar, y vas a escuchar. Capitana Murphy, bienvenida a la fiesta». El rostro de Hawk apareció en su pantalla, con una expresión de excesiva satisfacción. «¿Cómo está nuestra pequeña amiga?». La embajadora Kijin estaba de pie sobre la consola de Jake, mirando por la ventana a la flota reunida con una expresión de puro terror. «Capitana Murphy, esto parece excesivo». «Sí, es algo típico de la humanidad», admitió Jake. «No somos muy sutiles». Aux escuchó y se rió. «La sutileza es para quienes no están seguros de tener razón. Nosotros estamos muy seguros, Murphy. Lleva a la embajadora a bordo del Indomable. Quiero coordinar nuestra estrategia diplomática». 20 minutos después, Jake se encontraba en el centro de mando del Indomable, que parecía un escenario con presupuesto ilimitado y una animadversión hacia el minimalismo. Las pantallas holográficas mostraban la posición de todas las naves del sistema, incluida la flota de la alianza de 3 sistemas que se movilizaba para responder a la llegada de la Tierra. La embajadora Kijin estaba de pie sobre la mesa táctica, haciendo un gran esfuerzo por no parecer abrumada. «Almirante Aux, debo expresar mi gratitud, pero también mi preocupación. Pedimos ayuda, no una fuerza de invasión militar completa. Embajadora, esto no es una fuerza de invasión. Es una misión diplomática». Aux señaló las pantallas. «Simplemente estamos aquí para conversar con sus vecinos sobre su injustificado aviso de desalojo. Los buques de guerra son solo para enfatizar». «Vaya énfasis. Somos gente enfática». Aux abrió un canal de comunicación. «Ahora, permítanos presentarnos. Habrán un canal con los líderes de la alianza de los 3 sistemas. Todas las frecuencias». Las pantallas parpadearon para mostrar al comandante supremo Rotak, al alto burócrata Tesk y al filósofo Mas Bendu, todos con expresiones de confusión y molestia en diversos grados. «Soy la almirante Patricia Aux del Comando Terrestre. Estamos aquí con respecto al traslado forzoso de la especie PIP.
Nos gustaría discutir soluciones alternativas. Las escamas de Rotak se ondularon con una ira apenas contenida. Esto no es asunto suyo, humano. Es un asunto regional entre sistemas establecidos. La situación de los pips no involucra a la Tierra. ¿Ves? Ahí te equivocas. Nos estamos ocupando del asunto. Llámalo pasatiempo. Nos gusta proteger a las especies más pequeñas de vecinos agresivos. Hawk sonrió amablemente. Ahora podemos manejar esto diplomáticamente o podemos manejarlo de otra manera. Tú decides. ¿Nos estás amenazando? Rotak se inclinó hacia adelante. La flota combinada de 3 sistemas estelares supera a tus fuerzas 3-1. Calidad sobre cantidad, comandante. Además, ¿has revisado tus sistemas de puntería últimamente? Hubo una pausa. Rotak ladró órdenes fuera de cámara. Un momento después, su expresión cambió de confiada a confundida. ¿Qué has hecho? Oh, nada importante. Solo enviamos una pequeña actualización de software a todas las naves del sistema. Totalmente inofensiva. Solo requiere que cualquiera que quiera disparar armas primero presente un permiso de invasión adecuado, completo con evaluaciones de impacto ambiental y los formularios 77 alfa a 77 Z. Aux le guiñó un ojo a Tesic. Creo que ese es el estándar Kretsch, ¿no? Entonces, las mandíbulas chasquearon en lo que podría haber sido admiración u horror. Usaste la burocracia como arma. Aprendimos de los mejores. La actualización está lista, encriptada e integrada en tus sistemas de navegación. Si intentas eludirla, tus naves quedarán inoperativas en el espacio. Así que, esto es lo que va a pasar. Retirarás tus flotas, cancelarás la orden de desalojo y reconocerás la soberanía PIP. O puedes intentar luchar contra nosotros, en cuyo caso pasarás las próximas 6 horas rellenando formularios mientras nos acomodamos. Rotak parecía a punto de sufrir un aneurisma. Esto es indignante. Esto es un acto de guerra. No, esto es diplomacia agresiva. La guerra es lo que sucede si nos ignoras. Aux mostró otra pantalla. Hablando de eso, también nos hemos tomado la libertad de transmitir tus planes de invasión al Consejo Galáctico, junto con pruebas de que los PIP han ocupado su mundo durante 4000 años, lo que técnicamente convierte esto en un intento de genocidio según la ley del Consejo. Eso conlleva sanciones muy serias. Estás fanfarroneando, gruñó Rotak. ¿En serio? Déjame. Revisado. Aux golpea la consola. No. El Consejo acaba de recibir el informe completo. 17 cadenas de noticias distintas, además. Eres tendencia en la red galáctica, comandante. Almohadilla matones. Almohadilla las vidas de los PIP importan. Almohadilla quizás no deberías meterte con ratoncito. Gente, sois unos monstruos. No os conviene. Mientras Rotak balbuceaba, Aux continuó. Pero espera, hay más. También hemos desplegado fuerzas terrestres. ¿Fuerzas terrestres? Chilló la embajadora Kijin. Almirante, no mencionó fuerzas terrestres. Sorpresa, Teniente Morrison. Informe. Un nuevo rostro apareció en la pantalla. Una mujer con la complexión de un tanque, vestida con armadura de combate completa. Señora, la operación Escudo Pequeño avanza sin problemas. Hemos establecido posiciones defensivas alrededor de todas las ciudades PIP principales. Muéstrelas. La pantalla cambió a imágenes terrestres, y Jaque tuvo que reprimir una risa. Soldados humanos, cada uno enorme en comparación con los PIP, construían cuidadosamente barreras defensivas, utilizando lo que parecían ser muebles de casa de muñecas a escala PIP. Trabajaban con la intensa concentración de los profesionales, construyendo muros, instalando generadores de escudos, y ocasionalmente, deteniéndose para ayudar a los pequeños civiles de PIP a cruzar las calles. También hemos distribuido suministros de emergencia, continuó Morrison, comida, equipo médico y aproximadamente 40.000 paraguas pequeños porque parecía que iba a llover. Paraguas pequeños, repitió Rotak con sequedad.
Son muy monos, dijo Morrison sin pizca de ironía. Cualquier fuerza que quiera llegar a Pip tendrá que pasar primero por nosotros. Y señor, con el debido respeto, realmente espero que lo intente. Mi equipo lleva 6 meses realizando ejercicios de entrenamiento. Estamos aburridos, dijo el filósofo Mas Bendu, pensativo. Quizás todo esto sea una elaborada metáfora de la naturaleza misma de la protección. ¿Acaso los humanos defienden realmente el objetivo o la idea de «ahora no, Bendu»? Gritaron Rotak y Tesic al unísono. Aux se recostó en su silla. Bien, caballeros y lo que sea Bendu, ¿qué vamos a hacer? ¿Hablamos como seres civilizados o vemos quién es mejor rellenando papeleo mientras esquiva fuego de cañón de riel? Los 3 líderes se miraron. El silencio se prolongó incómodamente. Finalmente, las 6 mandíbulas chasquearon. Necesito presentar una solicitud formal de retirada. Es un formulario muy largo. Tienen 12 horas, dijo Hawk alegremente. El tiempo corre. El comandante supremo Rotak contempló la flota humana durante exactamente 6 horas antes de que su orgullo se impusiera a su sentido común. En ese tiempo, el alto burócrata Tesic había presentado 17 formularios distintos, intentando encontrar un resquicio legal. El filósofo Mas Bendu había escrito un ensayo de 3000 palabras sobre si el combate era simplemente un diálogo agresivo, y Rotak había consumido suficientes estimulantes como para matar a una especie más pequeña. Esto es ridículo, gruñó finalmente Rotak. Somos guerreros. Los Born no se amedrentan ante las amenazas, especialmente no ante una especie que pasó la mitad de su historia luchando entre sí por líneas invisibles en la tierra. Preparad la flota para el combate. Les mostraremos a estos humanos lo que es el verdadero poder militar. Su oficial táctico parecía nervioso. Señor, sobre el bloqueo del sistema de puntería. Anúlelo. Manualmente si es necesario. La flota de batalla Vaughan no se detendrá por papeleo. Lo que Rotak ignoraba, lo que ninguno de los líderes de la alianza sabía, era que la almirante Aux había contado precisamente con esta respuesta. Había dedicado 3 décadas al estudio de la psicología militar y conocía una verdad universal. Los guerreros orgullosos siempre eligen la violencia antes que la humillación. Almirante, la flota Vaughan se está posicionando para el ataque, informó el comandante Chen desde la estación táctica de los Indomables. Sus destructores intentan eludir el bloqueo de puntería. Hawk sonrió. Que lo intenten. ¿Cuánto tardarán en darse cuenta? Se dan cuenta ahora, señora. En la nave insignia Vaughan. Rotak observó a su oficial de armas tecleando frenéticamente los códigos de anulación mientras sus computadoras de puntería les informaban alegremente que debían presentar el formulario 77B, solicitud de autorización para disparar armas en espacio ocupado, junto con la documentación justificativa, incluyendo, entre otros, declaraciones de necesidad táctica y daños colaterales. Evaluaciones y un ensayo de 500 palabras sobre por qué la violencia era la única opción restante. Esto es una locura, rugió Rotak. Disparen. Lo intento, señor. El sistema no acepta anulaciones manuales. Dice que nuestra contraseña ha caducado y que debemos restablecerla con un correo electrónico al que no tenemos acceso. ¿Qué correo electrónico? Correo electrónico protegido, señor. El rugido de Rotak se oyó a través del casco. Mientras tanto, la flota Kretch vivía su propia pesadilla. El alto burócrata Tesic había decidido que, si los humanos querían jugar a burocracia, los Kretch simplemente los superarían en burocracia. Habían pasado las últimas 4 horas preparando un contradocumento, una obra maestra de lenguaje jurídico que expondría todas las deficiencias del enfoque diplomático de la Tierra. El documento tenía 47.000 páginas. Lo transmitieron al Indomable con una satisfacción arrogante. El almirante Aux lo recibió, echó un vistazo al tamaño del archivo y sonrió. Comandante Chen, envíeles nuestra respuesta. Señora, la
El documento de procedimientos adecuados para la guerra, las 600.000 páginas. Almirante, ese documento no existe. Nos lo inventamos como una amenaza. Pues háganlo realidad. Copien todas las regulaciones militares que tenemos, todos los tratados que la Tierra ha firmado, todos los manuales de instrucciones de todos los sistemas de armas y todas las recetas de la cafetería de la flota. Envíenlo todo. Si quieren papeleo, démosles papeleo. 30 minutos después, los sistemas de comunicación de la flota Kretsch empezaron a colapsar. 600.000 páginas de documentación inundaban sus servidores, obligando a cada nave a dedicar potencia de procesamiento solo para recibir el archivo. Sus computadoras tácticas se ralentizaron drásticamente. Sus sistemas de armas dejaron de responder. Naves enteras quedaron a oscuras mientras intentaban procesar lo que era esencialmente un ataque de denegación de servicio digital disfrazado de cumplimiento burocrático. Esto es hacer trampa, murmuró de al vacío, con sus 17 monitores mostrando ahora solo barras de carga. Esto es eficiencia, respondió Aux alegremente. Acabamos de simplificar todo su proceso de toma de decisiones a una simple elección. Deténgase o choque. Pero el Molvar presentaba un desafío único. El filósofo Mas Bendu y la conciencia colectiva de su flota no se guiaban por la lógica ni por el orgullo. Se guiaban por la filosofía, lo que significaba que podían justificar cualquier cosa si se les daba suficiente tiempo para debatirla. Debemos considerar, anunció Bendu a su flota, si entablar combate sería una afirmación de la existencia o una negación de la misma. Si disparamos contra los humanos, reconocemos su realidad. Pero si reconocemos su realidad, ¿acaso no reconocemos también la validez de sus afirmaciones? La flota Molvar permanecía inmóvil en el espacio, debatiendo. El teniente Brick Morrison, que observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos desde la superficie del planeta natal de los Pip, tenía una idea diferente. Almirante, ¿me permite intentar algo poco convencional? Reconozco que me gusta lo poco convencional. Morrison sonrió y abrió un canal directo a la flota Molvar. Filósofo Masendu, tengo una pregunta para usted. Si la conciencia crea la realidad y actualmente eres consciente de la contraseña 23, ¿existe esa contraseña dentro de los sistemas de tu nave? Hubo una larga pausa. En realidad, se trata de una propuesta filosófica fascinante. Si la observación crea la realidad, entonces, al conocer la contraseña, potencialmente intentamos acceder a sus sistemas de armas con ella. Otra pausa. Entonces, desde algún lugar de la flota Molvar, se oyó una voz muy sorprendida. Funcionó. ¿Cómo funcionó? La sonrisa de Morrison se ensanchó. Finalmente, me pregunté qué contaría la policía de generación en generación y los primeros hombres que llegaron a los 16 años, donde estaba el cordón de seguridad y la flota Molvar mientras debatía si tus barcos existían. Mi equipo se apropió de sus dispositivos y cambió todas sus contraseñas. Usamos la contraseña 123 porque pensamos que pasarías tanto tiempo debatiendo protocolos de seguridad que nunca implementarías ninguno. También actualizamos su software de navegación, reorganizamos sus sistemas de archivos e instalamos videos de gatos en sus servidores de entretenimiento. De nada. Ustedes se infiltraron en toda nuestra flota. Dejaste las esclusas de aire sin cerrar. Estaban demasiado ocupados discutiendo si las puertas cerradas con llave eran una ilusión de seguridad como para cerrar algo con llave. Morrison revisó su libreta táctica. Y puede que también hayamos enrutado sus comunicaciones a través de nuestros sistemas, lo que significa que cada debate filosófico que haya tenido durante las últimas 6 horas se ha transmitido a la red galáctica. Ahora mismo eres muy popular entre los estudiantes universitarios. Muchos memes. La expresión de Bendu se contrajo con algo que podría haber sido vergüenza. Esto es inesperado. Sí, nos lo dicen mucho. De vuelta en el Indomable, el almirante Aux recibía informes de todos los frentes. La flota Vaughan estaba inactiva en el espacio, incapaz de disparar y reacia a retirarse.
La flota de Kretsch prácticamente se había estrellado intentando tramitar papeleo. Y la flota Molvar había sido superada filosóficamente en maniobras por un escuadrón de marines con formación básica en informática. El embajador Quillín, aún de pie sobre la mesa táctica, miró a Aux con una expresión entre asombro y horror. Almirante, ha neutralizado 3 flotas enteras sin disparar un solo tiro. La mejor clase de victoria, respondió Aux. Nadie muere. Dejamos clara nuestra postura y después nos sentimos satisfechos con ello. Ahora viene la parte divertida. Abrió un canal de comunicación con los 3 líderes de la alianza simultáneamente. Rotak parecía furioso. Parecían exhaustos. Bendu parecía pensativo. Caballeros, creo que hemos llegado a lo que podríamos llamar un momento decisivo. Actualmente, vuestras flotas son incapaces de luchar, incapaces de retirarse sin admitir la derrota e incapaces de salvar las apariencias. Permítanme, pues, ofrecerles una solución que permita a todos marcharse con su dignidad intacta. ¿Qué tipo de solución? Rotak gruñó. Vas a rendirte, pero le vamos a poner otro nombre. Lo llamaremos entendimiento mutuo, pacto de estabilidad regional, reconocimiento de fronteras soberanas. Elige la frase que te ayude a dormir por la noche. Aux abrió un documento en la pantalla. Este es el Tratado de Protección PIP. Reconoce la soberanía de PIP sobre su mundo natal a perpetuidad. Establece acuerdos comerciales que benefician a todas las partes. Y lo más importante, incluye una cláusula que establece que cualquier agresión futura contra el PIP será respondida con intervención humana inmediata. Nos están obligando a firmar un tratado de protección para una especie de ratones de 7,6 centímetros, dijo Rotak tajantemente. Prefiero pensar que es un compromiso para no ser malos vecinos. Firmen y restauraremos sus sistemas, eliminaremos los bloqueos de software y haremos como si todo esto fuera un gran malentendido. Si se niegan, podrán explicarle a sus gobiernos por qué toda su flota fue derrotada por papeleo y restablecimiento de contraseñas. Las mandíbulas chasquearon. Y si firmamos, eliminarán los documentos de nuestros servidores. Hasta la última página. Además, les ofreceremos mejoras de ciberseguridad. Claramente, las necesitan. ¿Y nuestras transmisiones filosóficas?, preguntó Bendu. Esos memes son profundamente vergonzosos. Esos se quedan. La galaxia necesita ver que alguien puede superar a los Molvar en ingenio. Es bueno para nuestra reputación. Aux se inclinó hacia adelante. El tiempo corre, amigos. ¿Qué será? Los 3 líderes se miraron a través de sus pantallas. El orgullo luchó contra la practicidad. La dignidad luchó contra la supervivencia. Y lenta e inevitablemente, la realidad se impuso. Necesitaré el documento en formato legal adecuado, dijo en voz baja. Ya está listo. 6 copias. Nombrado, atestiguado por miembros neutrales del Consejo Galáctico. Los Vaugen están de acuerdo, dijo Rotak entre dientes. Bajo protesta, su protesta queda registrada y completamente ignorada. Bendu, dijo el Molvar. ¿Acaso firmar un tratado no es simplemente aceptar la ilusión de un acuerdo? Si firmamos algo que no existe, Bendu, te juro que transmitiré todo tu catálogo filosófico a todas las cadenas de comedia de la galaxia. Estamos de acuerdo. Excelente. Aux aplaudió. ¿Ven? La diplomacia funciona. Comandante Chen, restaure sus sistemas y envíe el tratado. Embajadora Quillín, felicidades. Acaban de convertirse en la especie más protegida de este sector. Quillín la miró, con los bigotes temblando. Gracias, almirante. Aunque no estoy del todo seguro de lo que acaba de suceder. Le declaramos la guerra a la burocracia, a la seguridad informática básica y al debate filosófico, dijo Jaque desde su posición cerca del fondo del centro de mando. Y de alguna manera ganamos. Así es la humanidad, dijo Hawk alegremente. No luchamos limpio. No luchamos con honor, y desde luego no luchamos de forma predecible, pero siempre luchamos por el más débil.
Mostró una presentación del mundo natal de Pip, donde pequeñas ciudades brillaban bajo la luz del sol, completamente ajenas a lo cerca que habían estado del desastre. Además, alguien tiene que proteger a los más adorables. La ceremonia de firma tuvo lugar a bordo del Indomitable 3 días después, y fue quizás el evento diplomático más extraño de la historia galáctica. El comandante supremo Rotak asistió mediante un holograma porque se negó a abordar físicamente una nave humana. El alto burócrata Tesk trajo consigo 17 asistentes y 43 copias de respaldo del tratado. El filósofo Masendu pasó 20 minutos debatiendo si la ceremonia existía antes de finalmente acceder a participar. El embajador Kijin firmó el tratado con una pluma que, desde su perspectiva, tenía aproximadamente el tamaño de un poste telefónico. Los humanos habían tenido la gentileza de proporcionar un taburete. Este tratado reconoce la soberanía de los Pips como un estado independiente bajo la protección de la Tierra. El almirante Aux leyó el documento oficial que había sido impreso con un tamaño de fuente de 6, para que el pequeño pudiera leerlo. Cualquier agresión, acoso o queja estética dirigida al Pip se considerará un acto de guerra contra la Tierra. ¿Nos ha quedado claro, Cristal? Rotak murmuró. Es jurídicamente vinculante, confirmó Tess. Filosóficamente ambiguo, pero prácticamente aceptable, añadió Bendu. Perfecto, caballeros. Un placer hacer negocios con ustedes. Que no les dé la esclusa al salir. Tras desconectarse los líderes de la alianza, con semblantes de humillación diversa, la embajadora Kijin se acercó a la almirante Aux. Bueno, se acercó a su bota. Aux se arrodilló a su altura. Almirante, debo preguntarle, ¿por qué hizo todo esto? La Tierra no tenía nada que ganar protegiéndonos. Somos demasiado pequeños para ofrecer ayuda militar. Nuestra economía es insignificante a escala galáctica, y ni siquiera alcanzamos los estantes más altos en la mayoría de los edificios. ¿Por qué arriesgar una guerra por nosotros? Aux sonrió. Y por una vez, no fue una sonrisa depredadora ni calculadora. Fue genuina. Embajadora, la humanidad tiene una larga historia de que nos digan que no importamos. Somos demasiado agresivos, demasiado emocionales, demasiado raros, demasiado jóvenes como especie espacial. Sabemos lo que es ser subestimados. Y tenemos una regla. Nadie se mete con las especies que consideramos adorables. Usted es diminuta, es educada y lleva poca ropa diplomática. Túnicas. ¡Qué adorable! Tenemos la obligación moral de protegerlos. ¿Esa es toda su justificación? Somos monos. Nunca subestimen la disposición de la humanidad a pelear por cosas que nos parecen adorables. Una vez tuvimos una guerra por un cubo. Esto está mucho más justificado que eso, dijo Hawk poniéndose de pie. Además, fue divertido. Pude usar tácticas militares de verdad por primera vez en años. Mi tripulación adquirió una valiosa experiencia en la resolución creativa de problemas. Y enviamos un mensaje a la galaxia: no se metan con los pequeños, porque los humanos nos vigilan. El capitán Jake Murphy, que había estado observando desde una distancia respetuosa, finalmente habló. Almirante, ¿qué sucede ahora? ¿Nos vamos y esperamos que nadie vuelva a molestar al Pip? ¿O? Absolutamente no. Estamos estableciendo el pacto de protección del Pip, una estación de monitoreo permanente en órbita, rutas de patrulla regulares y un equipo de respuesta dedicado. Cualquiera que mire al Pip con malos ojos tendrá un día muy malo. Hawk sacó un cronograma. También estamos iniciando negociaciones comerciales. Kijin, ¿qué produce tu gente? Principalmente miniaturas. Electrónica. Nuestro tamaño nos permite fabricar componentes a escalas que a otras especies les resultan difíciles. Perfecto. La Tierra tiene una enorme industria de electrónica de consumo. Llegaremos a un acuerdo. Ustedes obtienen protección económica. Nosotros obtenemos acceso a técnicas de microfabricación. Todos ganan, excepto los 3 sistemas que acaban de ser humillados. Jake señaló que los superarán o no, y los humillarán de nuevo.
Cualquiera de las dos opciones me parece bien. Aux revisó su consola. Murphy, puedes irte. Tus barritas de proteínas probablemente ya estén caducadas. Sí, sobre eso. Estoy bastante seguro de que mi jefe me despidió cuando no me presenté en la estación próxima, así que actualmente estoy desempleado y posiblemente buscado por incumplimiento de contrato. Aux se rió. Mira, el comando terrestre siempre está buscando asesores civiles con experiencia en situaciones de primer contacto. El sueldo es pésimo. Las horas son peores, pero puedes decir que ayudaste a salvar a toda una especie de la reubicación forzada. ¿Te interesa? Jake miró al embajador Kijin, quien le dedicó un gesto alentador a pesar de ser aproximadamente del tamaño del pulgar de Jake. Pensó en volver a transportar cargamento con sabor a tristeza. Pensó en su terapeuta, quien le había dicho que se involucrara más con la comunidad. Pensó en cómo, por primera vez en años, había hecho algo que realmente importaba. ¿Sabes qué? Claro, ¿por qué no? Ya he provocado accidentalmente un incidente interestelar. Mejor que sea mi profesión. Excelente. Bienvenido al comando terrestre, Capitán Murphy. Procure no adoptar más especies en peligro de extinción sin antes presentar la documentación correspondiente. Sobre eso, interrumpió Kijin. Capitán Murphy, en nombre de la soberanía de Pip, quería preguntarle si hay algo que podamos hacer para recompensarle. Respondió a nuestra llamada de auxilio cuando nadie más lo hizo. Arriesgó su carrera, posiblemente su vida, para ayudar a completos desconocidos. ¿Qué podemos ofrecerle? Jake lo pensó. Pensó en los últimos 3 días de caos, guerra burocrática y restablecimiento de contraseñas. Pensó en diminutos seres con forma de ratón vestidos con túnicas diplomáticas, intentando sobrevivir en una galaxia que los consideraba demasiado pequeños para importar. ¿Sabes qué me vendría bien? Un buen café. Llevo 3 años bebiendo el café reciclado de la nave y sabe a aceite de motor. Si tu gente supiera hacer un café decente, estaríamos a mano. Los bigotes de Kijin se movieron con diversión. Capitán Murphy. Los Pip llevamos 2000 años cultivando granos de café. Nuestro tamaño nos permite seleccionar y procesar cada grano con una precisión inigualable. Enviaré muestras a su nave en menos de 1 hora. En serio. En serio. Considérenlo nuestra primera exportación a la Tierra. El comienzo de una gran amistad. Y así fue como la última aventura militar de la humanidad concluyó no con épicas batallas espaciales ni dramáticas resistencias finales, sino con un tratado de protección escrito en letra diminuta, una humillada alianza de 3 sistemas y la promesa de un café realmente bueno. 3 meses después, el pacto de protección PIP estaba en pleno funcionamiento. La Tierra mantenía una presencia permanente en el sistema, y el planeta natal de los Pip se convirtió en uno de los lugares más seguros de la galaxia, principalmente porque nadie quería lidiar con los humanos que habían convertido la burocracia en un arma. El comandante supremo Rodk nunca habló. Tras el incidente, la humanidad volvió a interesarse por los derechos de las especies pequeñas. Altos burócratas añadieron técnicas diplomáticas humanas al currículo educativo de los Krech, específicamente en la sección de lo que no se debe hacer. El filósofo Mas Bendu escribió un libro superventas sobre la naturaleza de la derrota y se convirtió en un orador motivacional sorprendentemente popular. El capitán Jake Murphy descubrió que Pip Coffee era, de hecho, el mejor de la galaxia. También descubrió que, una vez salvada una especie, la galaxia comenzaba a enviarle otras llamadas de auxilio. Al parecer, la humanidad se había convertido accidentalmente en el equipo de respuesta predilecto para las especies pequeñas en peligro. La almirante Aux no podía estar más contenta. Tenía una flota, una misión y un sinfín de situaciones donde aplicar una fuerza abrumadora con fines humanitarios. La galaxia aprendió una lección importante ese día. Nunca subestimar la capacidad de la humanidad para la violencia creativa en defensa de aquello que les parecía adorable. Porque los humanos no solo libraban guerras, sino que las libraban a su manera, lo que solía implicar partes iguales de brillantez,
locura y un desprecio total por cómo se suponía que debían hacerse las cosas. Pidieron ayuda. La humanidad aceptó y declaró la guerra a la burocracia, la filosofía y el sentido común. Y de alguna manera, contra todo pronóstico y la lógica militar más básica, ganaron. Porque ese era el verdadero superpoder de la humanidad. La absoluta negativa a dejar que el tamaño, las probabilidades o la cordura dictaran lo que era posible. En algún lugar de la capital de los Pips, se erigió una estatua para conmemorar el día en que la Tierra acudió a su rescate. Medía 7,6 centímetros de alto, con proporciones perfectas para los Pips, y representaba al almirante Aux arrodillado estrechando la diminuta mano del embajador Quillín. La inscripción decía, a nuestros protectores, que demuestran que los corazones más grandes a menudo provienen de los lugares más inesperados. Jaque guardaba una copia en miniatura en su escritorio, justo al lado de su cafetera.